que nos miran desde fuera del país. A los que están dentro del país, que están lejos porque están en otro departamento, pues también nuestro deseo de que Dios pueda bendecir y edificar su vida. Y a los miembros de la congregación por no estar aquí, un reclamo por no estar aquí. Pero todos bienvenidos, todos bendecidos al estar en este lugar. Nos vamos a enfocar en la palabra de Dios. He comenzado desde hace algunos días esta serie sobre estar en Cristo. Una enseñanza sumamente importante que el apóstol Pablo desarrolla particularmente en la carta que él escribió a la gente en Éfeso, a la iglesia de Éfeso. He compartido ya acerca de cómo fue que llegamos a estar en Cristo, qué es lo que significa estar en Cristo, y hemos aprendido que esto es una posición espiritual. Dios nos hizo parte del cuerpo de Cristo, fuimos bautizados en el cuerpo, fuimos metidos, incorporados, para poder venir a ser parte del cuerpo de Cristo. Y hemos llegado al punto donde ya sería la tercera sesión relacionada con los beneficios de estar en Cristo. En la primera sesión compartí que podemos darle la gloria a Dios porque Él nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Y hablé acerca de que los triunfos son la celebración de una victoria y que las victorias se pueden alcanzar solo cuando tenemos batallas. Así que hay que entender todo el proceso. Número 2, compartí que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces es una bendición vivir con libertad, vivir confiado, no tener ninguna condenación, saber que pueden haber acusaciones en contra nuestra, pero ¿quién va a condenar a los escogidos? Y Cristo es el que murió. Y somos libres de toda condenación. Lo tercero que compartí es que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos bendecidos con toda bendición, pero eso es en Cristo. Las bendiciones están en Cristo, no en el mundo, no en sus esfuerzos, no en su habilidad, no en su capacidad. La palabra de Dios dice, y esto es algo que muchos cristianos evangélicos deberían de oír, en vano trabaja el que está afanado si Jehová no está edificando con él. En vano vela la guardia si Jehová no está involucrado en el asunto. Así que es necesario saber que es en Cristo que la bendición viene y nos pertenece. Y lo que compartí en la reunión de la semana pasada fue que fuimos escogidos en Él, porque el escogido es Cristo. Y fuimos escogidos en Él al haber nosotros rendido nuestra vida y habernos unido por la fe al Señor. Nosotros también quedamos escogidos y estamos predestinados para ser hechos conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8. Así que eso fue lo número 4, el cuarto beneficio. Fuimos escogidos en Él y estamos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Número 5, donde comenzamos ahora, somos aceptos en el amado. Beneficio número 5. Somos aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, verso 6. En el verso 6 habla acerca de que Dios había hecho algo, lo que está descrito en el verso 5. En su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios ha obrado en nuestra vida. Dios se ha revelado. Nos ha predestinado para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto fue simplemente porque nació de su corazón por el puro afecto de su voluntad. Ahora, el hacerlo así, según este texto, tiene que causar que haya alabanza, que haya reconocimiento, que haya exaltación hacia Dios por causa de la gloria de su gracia. Su gracia que nos ha alcanzado, su gracia que nos ha salvado, su gracia que se ha manifestado en nuestra vida y por medio de la cual nos ha hecho aceptos en el amado. Déjeme aclararle primeramente de que la palabra de Dios por una parte dice que ya somos hijos de Dios. Es lo que dice Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios
e invocamos a Dios como Padre. Ya no tenemos que orar, oh Dios Todopoderoso, oh Dios Eterno, sino Padre, aquí estoy, Señor. Como tu Hijo me acerco a ti con libertad en el nombre de Jesús. Porque Él es nuestro Padre. Pero ¿por qué la Biblia dice ser adoptados si ya somos hijos? Porque en la cultura judía, la adopción es el acto de reconocimiento oficial y legal donde el hijo recibe plenos derechos. Entonces la adopción en la cultura, en el contexto bíblico, es totalmente diferente a nuestro ambiente. En nuestro ambiente se adopta a un niño y entonces se recibe en el seno de la familia, se incorpora como parte de la familia, como un hijo más al cual los hermanos tienen que tratar como tal, y es alguien totalmente ajeno, y es adoptado, y probablemente o con seguridad al final va a tener parte hasta de los bienes o de la repartición de herencia de los que han tomado la decisión de adoptarlo. Pero en el caso de la cultura judía, la adopción se realiza con los mismos hijos. Ya son hijos. Pero cuando llegan a la edad de la mayoría, bueno, que en realidad no tiene nada que ver con la nuestra, ¿verdad? Cuando llegan a los 12 años, se realiza una ceremonia donde el padre adopta a su hijo. Es una palabra que tiene un significado totalmente diferente en nuestra cultura. El padre adopta a su hijo. Entonces, por eso usted ahora puede y debe comprender que ya somos hijos, pero estamos esperando la adopción. ¿Qué sería entonces la adopción? El reconocimiento definitivo y final con plenos derechos como hijos de Dios. ¿Por qué es que la adopción está en el futuro? Porque este todavía es el tiempo donde algunos vuelven atrás. Este todavía es el tiempo donde algunos no se están esforzando por entrar por la puerta estrecha. Este es el tiempo donde algunos van a retroceder, no mostrando su compromiso, su dedicación, y entonces no van a lograr echar mano de la vida eterna, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Entonces nosotros tenemos que vivir con este entendimiento. Ya somos hijos de Dios, pero estamos esperando la adopción, lo cual significa el reconocimiento y el posicionamiento pleno. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Y nosotros como iglesia, como creyentes, podemos estar enfocados y con este entendimiento de que estamos predestinados para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y esto fue según el puro afecto de su voluntad. Ahora, habiéndole aclarado eso y enfocándome en el beneficio número 5 de ser aceptos en el amado, quiero tratar de aclarar los pensamientos de esta manera. Según el verso 6, el cual dice que Dios nos hizo aceptos en el amado, nosotros tenemos que entender que es por estar en Cristo que somos aceptados y tenemos acceso. Es porque estamos unidos a Cristo que nosotros podemos tener acceso ante la presencia de Dios. Nosotros no podríamos habernos acercado sin Cristo. Nosotros no podríamos habernos acercado si el Señor Jesús no hubiera abierto el camino por medio de la sangre derramada. Nosotros no podríamos tener acceso a Dios. Pero ahora resulta que Dios nos hace aceptos o Dios nos acepta en el amado. Dios va a recibir la gloria. Dios recibe la alabanza. Dios va a recibir la exaltación por manifestar su gracia, su amor, su bondad, su misericordia en nuestra vida, salvando a los pecadores, salvando a los enemigos, salvando a los rebeldes. Dios va a recibir la gloria. Y los ángeles están siendo testigos de todo eso, cómo Dios está cambiando la vida de millones, cómo ha cambiado la vida de millones de personas. Los ángeles están siendo testigos de la obra que Dios está realizando. Y Dios recibe la gloria por causa de eso. Porque por el puro afecto de su voluntad, Él decidió salvarnos y nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. Pero respondamos esta pregunta. ¿Qué significa ser aceptos? ¿Qué significa ser aceptados? Significa colocar a alguien en una posición de privilegio. Significa darle a alguien el acceso al favor o a algunos beneficios. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo llegaba a mi casa
y llevaba algunos amigos. Mi mamá siempre tuvo la gentileza, la amabilidad de que cuando yo llegaba con alguien, los recibía porque iban conmigo. Ahora, si iban sin mí, no los iba a recibir, ¿verdad? De hecho, algunos miembros de la iglesia hemos visitado a mi madre y mi mamá los ha recibido, porque son aceptos en el amado. O sea, mi madre los acepta por el amado. Pero si llegan solitos, no, mi mamá no los va a recibir. Entonces hay una relación, hay una conexión en la cual nuestra unidad con Cristo nos permite que el Padre nos reciba, y nosotros tenemos que entender la importancia de esto, iglesia. Usted es acepto en el amado es Cristo. Eso significa que Dios le permite a usted acercarse, y Dios lo ha colocado a usted en una posición donde usted tiene acceso al favor o a los beneficios o a los privilegios mismos que le corresponden al Señor Jesucristo. Según la palabra original, esa palabra de ser acepto significa investir a alguien, de colocarlo en una posición, investirlo de una posición o concederle derechos. Entonces usted piensa en esto. Si somos aceptos en el amado, significa que por estar unidos a Cristo, Dios nos coloca en una posición de accesar a privilegios que no podríamos haber alcanzado jamás. Por causa de estar unidos a Cristo, Dios nos ha hecho aceptos, y eso significa que Él nos concede ciertos derechos o muchos derechos que nosotros no teníamos. Usted tiene derechos y privilegios a los cuales puede accesar si está unido a Cristo, si está en Cristo. Esto es parte del entendimiento importante que tenemos que alcanzar, de estar en Cristo, porque fuera de Cristo usted no puede recibir la gracia, el favor, la manifestación del poder de Dios. Fuera de Cristo usted no puede ser aceptado. Pero ahora que usted es acepto en el amado, usted puede disfrutar y puede participar de los beneficios que le corresponden al Señor Jesucristo. Cuando usted se unió al Señor Jesucristo, su posición espiritual fue cambiada. Antes éramos enemigos, antes estábamos lejos de Dios, ajenos a los pactos, sin Dios, sin esperanza en este mundo. ¿Cuántos entienden eso? Pero ahora hemos sido hechos cercanos. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra posición espiritual fue cambiada. Fuimos sacados de debajo del poder de las tinieblas, del poder del diablo, y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Una posición de autoridad. Una posición de autoridad que se ejerce cuando usted esté en Cristo. Hablaba recientemente con alguien, como creyente, expresando su debilidad, la cual es la actitud común de la mayoría de cristianos, por no plantarse en la palabra. Y le hablaba yo acerca de la importancia de seguir al Señor de cerca, de perseverar en esa comunión, en esa vida de alabanza, de oración, no solamente el domingo, sino una vida continua de alabanza, de estar oyendo música, de estar bendiciendo al Señor, de estar orando, de estar clamando, de estar agradeciendo, de estar bendiciendo. Y llegamos al punto donde yo le dije, por causa de esa falta de comunión, la mayoría de creyentes no se atreverían a ministrar a una persona endemoniada. Sí, me dijo, ahí no me meto yo, me dijo. Es lo que le estoy diciendo, le dije. La mayor parte de creyentes no tienen la convicción de que pueden pararse delante de una persona que está endemoniada y usar la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una condenación porque no están en Cristo. Porque hay una condenación porque no están en esa comunión, en esa dependencia. Porque hay una culpa, porque hay una debilidad, porque hay una condición espiritual que no es la que el creyente debería de tener, pero que por causa de su descuido, por causa de no estar lleno de la palabra, por causa de no saber que su respaldo es el Señor y que usted no va en sus fuerzas o en su habilidad, por causa de esa condición, la mayor parte de creyentes no quieren meterse en esa área. ¿Pero qué dijo el Señor? Estas señales seguirán a los que creen. No dice a los pastores, a los evangelistas y a los apóstoles. Jesús nos dijo, miren, el reino de las tinieblas está organizado en principados, potestades, gobernadores y huestes. Las huestes las van a poder controlar los creyentes tiernos. Las potestades los llama duros de unos 10 años en adelante.
Los gobernadores, ese es para los pastores. Y los principados, ese es para los apóstoles. No hay una estructura de autoridad que esté determinando su nivel de ejercer o de representar el gobierno del Señor Jesucristo, sino que Jesús simple y llanamente dijo: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada les va a dañar. Pero el creyente común y corriente tiene miedo, porque no entiende cuál es su posición en Cristo, o porque no está reteniendo la posición en Cristo. Jesús dijo: permanezcan en mí. Es su responsabilidad permanecer en Cristo. Jesús dijo: permanezcan en mí, yo voy a permanecer en ustedes, permanezcan en mi palabra, y van a ser mis discípulos verdaderos, y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Dios quiere a un pueblo libre y caminando en autoridad, caminando en poder. Por eso el creyente tiene que entender que el diablo va a traer dificultades y distracciones para desenfocarlo del llamado, para desenfocarlo del propósito. Y mientras usted esté enfocado en los problemas que tiene, en las dificultades que tiene, usted no se enfoca en la vida espiritual. Mientras usted esté enfocado en las luces, el entretenimiento, la diversión, las tentaciones, los placeres, usted no se va a enfocar en su comunión. Y el diablo sabe que ahí lo inutiliza. Pero qué bueno poder mentalizarse de la manera que el apóstol Pablo lo hizo. Él dijo: y de ninguna cosa hago caso, con tal que termine mi carrera con gozo. No voy a hacer caso de nada. Yo voy a continuar conforme al llamamiento, sabiendo que es fiel el que me llamó, sabiendo que Él es el que capacita, Él es el que respalda, Él es el que provee, y que toda la gloria le pertenece a Él. Voy a ir hacia adelante. Es una determinación. Pero esas convicciones, mis hermanos, son posibles alcanzarlas solo cuando usted se detiene para llenarse de la palabra, llenarse de la palabra. Cuando usted está lleno de otra cosa, usted no va a poder caminar en fe, no va a poder caminar en autoridad, no va a caminar en victoria, no va a andar celebrando, porque Dios no lo está llevando de triunfo en triunfo, sino que usted: ay, pastor, si le contara, viera, mire, para mí, si ni siquiera la canción de que el año viejo me dejó una chiva, una burra buena y un caballo, ni eso puedo cantar, pues, porque diría: ay, si le contara, pastor. Pero ¿por qué la palabra dice que gloria sea dada a Dios, que nos lleva siempre en triunfo? ¿Por qué la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo? Porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ese es el deseo de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud, que prospere tu alma. El deseo de Dios es que nos levantemos para dar fruto. El deseo de Dios es que impactemos a la gente alrededor nuestro. Y usted ni su propia vida ha impactado. No trae a otros porque apenas se trae usted a la iglesia. El deseo de Dios, y en esto es glorificado el Padre, en que llevemos fruto, y fruto abundante, y fruto que permanezca. ¿Cuál es su fruto? Tiene que considerar que el fruto se produce no en su esfuerzo, no en su capacidad, sino unidos a Cristo, porque separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Pero unidos a Él, Él nos da la sabiduría, Él nos da la gracia, Él nos da los recursos, Él nos da el poder, hermanos, para poder hacer lo que glorifica su nombre. Así que hablando de ser aceptos en el amado, tengo que recordarles en cada uno de los beneficios: es en Él, es unido a Él que no hay condenación, es unido a Él que estamos bendecidos con todo, es unido a Él que vamos celebrando victoria tras victoria, es unido a Él que estamos predestinados, es unido a Él que somos aceptos. Y yo no voy a venir a ninguna reunión con condenación, sino que voy a venir con libertad, porque soy acepto, porque estoy en Cristo, tengo acceso a la gracia de Dios, al favor de Dios, a las promesas de Dios, tengo acceso a todos los privilegios que le pertenecen al amado. Si yo estoy con el amado, lo que Él tiene, a lo que Él tiene acceso, yo también tengo acceso. Y esto es algo que se puede probar en la palabra de Dios a través de muchas escrituras. Una más: la gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. El deseo de Dios para nosotros como seres humanos es levantarnos a una posición gloriosa, hermano. El deseo de Dios, y por eso hay que entender lo que dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, el deseo de Dios es generar
una nueva creación en otro nivel, arriba de los ángeles, a los cuales Él puede llamar hijos míos. Y por eso la palabra dice que toda la creación está guardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación está guardando la manifestación gloriosa. Y Juan dice, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara, tal como Él es. Pero nosotros arrastrando los pies, mirando para el suelo, en lugar de poner la mirada en las cosas de arriba, no caminamos en victoria. Y es bien difícil para uno como pastor el poder tratar de despertar, el poder tratar de comprometer, el poder tratar de lograr que la gente reaccione. Y yo entiendo, es parte del conflicto espiritual, parte de la lucha personal. Qué bueno fuera, ¿verdad?, que Dios nos graduara a nosotros como programadores de creyentes, así como hay programadores de computadora, ¿verdad? Y le mete un programa y usted corre el programa y así funciona y así es la cosa. Qué bueno que usted después de 3 años, ¿verdad?, saliera evangelizando con autoridad, con poder, en santidad, en temor, sirviendo, siendo humilde, honrando y mostrando gratitud. Una persona cambiada, pero no se puede. Porque usted es el que tiene que hacer morir a su viejo yo. Usted es el que tiene que hacer morir lo terrenal. Usted es el que tiene que anhelar la palabra, desearla, como dice el apóstol Pedro. Como niños tenemos que desear la leche, desear el alimento. Luego tenemos que avanzar y comer alimento sólido para que no se nos reproche, como el apóstol Pablo tiene que hacerlo diciendo, debiendo ser ya maestros después de 25 años, todavía están arrastrando los pies. Debiendo ya estar evangelizando, teniendo un grupo de evangelismo en su casa, en lugar de estar movilizándose, llevando la palabra, llevando el evangelio a otro. Quiere que Dios se sienta orgulloso de que usted está aquí, de que usted no se ha ido, de que usted ha permanecido. Sí, gloria a Dios porque ha permanecido. Pero Dios está esperando fruto. Dios busca fruto. Y usted ya tendría que estar levantando, animando, consolando, discipulando, bendiciendo a otros. No se conforme. No se acomode. Despiértese y entienda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que es importante entender que somos aceptos en el amado y entonces podemos disfrutar de los beneficios. Podemos recibir aquello que era inaccesible para nosotros, pero que ahora es posible recibirlo porque estamos unidos a Él. Ahora, es por esto de ser aceptos en el amado que nosotros tenemos que pedir todo en el nombre de Jesús. Juan 14, verso 13. Todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, el Hijo tiene todo el acceso, todo el derecho. El Hijo tiene la plenitud de los privilegios, pero todo lo que le pedimos al Padre en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús, nos va a ser dado. Y de esa manera el Padre es glorificado en el Hijo. En Juan capítulo 16, verso 23, Jesús dijo, en aquel día no me van a preguntar nada. De cierto les digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Es en el nombre de Jesús que tenemos acceso a la provisión del Padre. Es en el nombre de Jesús que los milagros suceden. Es en el nombre de Jesús que podemos poseer las promesas. Está escrito, todas las promesas son sí y amén en Él. Entonces, iglesia, yo quiero que despertemos a esa realidad. No es estar en la iglesia, es estar en Cristo, es estar posicionados espiritualmente, unidos a Él, unidos por la fe, caminando en temor, caminando en autoridad, caminando en fe, caminando en obediencia, dependiendo de Él, dándole gloria, dándole alabanza, dándole gracia, encomendando a Él nuestro camino en todo lo que hagamos, para que Él se manifieste a favor nuestro. Esa es la vida de fe. Entonces es por la fe que nosotros permanecemos en esa posición. Pablo le dice a los Gálatas, de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Y yo recuerdo haber predicado un mensaje donde enseñé que nosotros tradicionalmente, cuando alguien se va de la iglesia, se enreda en el pecado, decimos, no, es que el hermano Toñito, es que ahorita anda caído. Y caerse de la gracia, caerse y desligarse de Cristo, según lo que Pablo escribe en la carta a los Gálatas, no es algo que sucede hasta que usted cae en el pecado y se enreda y se retrocede.
Usted puede desconectarse de Cristo cuando usted se justifica por sus obras. Usted se desconecta de su posición en Cristo cuando usted no está caminando en fe, en dependencia, en confianza en Él, sino que está haciendo las cosas en su esfuerzo, en su habilidad, en su capacidad. Usted se desliga de Cristo porque conectarse a Cristo es un acto de fe y desconectarse de Cristo es un acto de incredulidad. Así que es posible que en cada congregación haya gente que ha caído de la gracia, que se ha desligado de Cristo, porque no está enfocado en fe, no está enfocado en la obra del Señor, no está enfocado en su temor, no está enfocado en gratitud, no está enfocado en confiar las promesas y la veracidad de la palabra, sino que ha llegado a un punto donde confía en su esfuerzo, cómo está llevando a cabo su ministerio, su estabilidad, nunca se ha ido de la iglesia, y sí, está en la iglesia, pero no está en Cristo, porque esa es una posición espiritual. Ahora entonces nosotros tenemos que entender, somos aceptos en el amado es Jesús. 2 veces Dios dijo esto con respecto a Jesucristo. Una de ellas fue cuando fue bautizado. Mateo capítulo 3, verso 17. Dice la palabra de Dios que hubo una voz de los cielos, dando testimonio con respecto al Señor Jesucristo, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios estaba respaldando, Dios estaba manifestando su respaldo hacia la persona y hacia el ministerio del Señor Jesucristo. Y lo llamó mi Hijo amado. Y en el Hijo amado nosotros somos aceptos delante de Dios. Porque Él es aceptado, nosotros somos aceptados. Hay lugares donde habrán personas que por causa de ir con usted van a ser aceptados. Mientras van con usted, van a ser aceptados. Usted es acepto por causa de alguien más. Por ejemplo, yo recibí al hermano Luis Choto esta mañana porque venía con hermano Francisco y hermana Vilma. Porque los conozco a ellos. Entonces yo lo acepté, lo recibí, porque la conozco a ella, lo conozco a él. Entonces traslade eso al plano espiritual. Dios sabe que su Hijo es el amado. Y los que van con su Hijo son bienvenidos. Somos bienvenidos, somos aceptados, tenemos privilegios, tenemos acceso a la provisión de Dios. La segunda vez que Dios dijo esto con respecto a Jesucristo fue cuando Él se transfiguró. O sea, queda secundado, queda afirmado, mejor dicho, la posición, la relación del Padre con respecto a Jesucristo. Mateo 17:5 dice que mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Oyó eso? Una nube de luz. Yo quiero retarlo, que siempre preste atención a los detalles de la Biblia. Porque las nubes no son de luz, ¿verdad? Ahora, una nube de luz los cubrió. Una gloria los envolvió. Resplandor los envolvió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él, escuchen. Dios estaba tan agradado acerca del Señor Jesucristo, acerca de su Hijo, que vuelve a decir, vuelve a testificar que Él es el Hijo amado y le agrega algo. Escúchenlo a Él. Hagan lo que Él dice. Vivan como Él enseñó. Cumplan sus mandamientos. Sigan su voz. Escuchen lo que Él tenga que decir. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos espiritualmente y entender y vivir con esta convicción. Salimos de aquí y salimos con el entendimiento pleno, claro y sencillo. Yo soy acepto delante de Dios. Él acepta que yo me acerque porque yo estoy en Cristo. Cristo es el amado y cualquiera que esté unido a Cristo tiene acceso a Dios. Tiene acceso a la presencia de Dios, al favor de Dios, a la gracia de Dios, al poder de Dios, a las manifestaciones en respuesta a nuestras necesidades, debilidades o circunstancias que estemos enfrentando. Porque estoy unido a Él, porque Él es el amado, yo soy aceptado, pero tengo que permanecer en Él. Porque cuando yo me desconecto, cuando yo no vengo en Él, cuando no estoy unido a Él, entonces no se aplica. Es en Él que soy acepto. Beneficio número 6, siempre en Efesios capítulo 1 y versículo 11, dice que se nos asignó una herencia en Él. La herencia que
que nosotros podemos esperar recibir está disponible en Cristo. Dice el verso 11 de Efesios 1 claramente, en Él asimismo, o como quien dice, también en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él tuvimos herencia. Hermanos, este es un punto que también hay que asimilar, así, tajantemente entendiendo, de que aunque nosotros no lo veamos, aunque no sintamos nada, aunque ni siquiera comprendamos la plenitud de lo que se está hablando, según la palabra de Dios, somos herederos. Romanos capítulo 8, verso 17. El apóstol Pablo escribió que si nosotros somos hijos, también somos herederos de Dios. Heredero de Dios. Heredero de Dios. Heredero de Dios. Hijo de Dios, heredero de Dios. O sea que las posesiones de Dios son nuestra herencia. Y por eso nos ha llamado a su gloria eterna. Y por eso la Nueva Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad del Dios eterno, será nuestra habitación, porque la casa de Dios es nuestra casa. La gloria de Dios es la gloria nuestra. Heredero de Dios. Es que nosotros, así como menospreciamos este asunto de hijo de Dios y lo tratamos como que si fuera cualquier cosa, tampoco llegamos al entendimiento heredero de Dios. Yo le aseguro que en nuestra mente natural y tan baja que tenemos, más de algún creyente estaría más gozoso de que le dejaran una casa esta misma semana que de la salvación misma. Porque como estamos acostumbrados a andar por vista, yo le aseguro que alguien de esos que anda deseando y diciendo, ay, si no fuera pecado jugar lotería, ¿verdad? Unos $100,000 que me sacaran. Valoran más unos $100,000 que la salvación, el perdón de pecado, la adopción como hijo, porque como caminamos por vista. Entonces nosotros caemos en ese error, de que aunque la Biblia está llena de ejemplos sobrenaturales, de manifestaciones tremendas, Dios nos quiere convencer de que el mundo, que el reino espiritual es una verdad. Nosotros permanecemos en esta vida muchas veces sin levantar nuestra cabeza, sin caminar erguidos, a pesar de que Dios nos ha dado libertad, porque no estamos lo suficientemente llenos de la palabra y de la presencia de Dios, y entonces seguimos luchando en nuestras fuerzas. Mire, la palabra de Dios, por mencionarle algo, nos registra cuando Elías fue arrebatado. ¿Y cómo fue arrebatado Elías? Fue algo impresionante, fue algo tremendo. Dice que hubo un gran torbellino, vinieron carros de fuego, y el profeta fue levantado, y Eliseo lo vio irse, que se lo llevaron en un carro. Algunos quizás dijeran, ay, si yo hubiera pagado mi carrito para andar trabajando de Uber, yo con eso fuera feliz. No, yo estoy feliz sabiendo que tengo herencia en los cielos. Yo estoy feliz sabiendo que tengo acceso a toda la posesión de mi Padre, porque soy hijo de Dios, tengo herencia, porque yo soy un heredero de Dios, yo soy un coheredero juntamente con Cristo. Ahora el apóstol aquí agrega algo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Algo que ya nos resultó muy agradable, ¿verdad? Pero nos habla acerca del rechazo, nos habla acerca de ser el blanco de los ataques del enemigo para poder desviarnos, para poder apartarnos. Y usted tiene que saber esto, hermano. Estamos en guerra. Estamos en un conflicto espiritual. Pero usted tiene que saber también esto. Nuestras armas espirituales son poderosas en Cristo Jesús. Tenemos la armadura de Dios disponible. El problema es que no la ponemos. No la usamos. Y a veces por mala enseñanza, aunque de eso no voy a ser culpado yo, hacemos cosas como este hermano que me decía, pastor, yo cada mañana me siento en la cama y digo, me pongo la armadura, me pongo el casco, me pongo la sandalia, me pongo el cinturón. Y a mí me daba un poco de risa, ¿verdad?
Y le decía yo, hermano, es que uno no se pone la armadura de esa manera. Uno se pone la armadura con una actitud de fe. Si usted se va a poner las sandalias del Evangelio, significa que usted va a caminar predicando el Evangelio. No es que me pongo la sandalia. Si usted se va a poner la coraza de justicia, no es que, así como que por el poder de Grayskull, He-Man, no. Sino que usted va a creer, soy justificado por medio del sacrificio de Cristo. Mi fe está puesta en aquel que, aunque no cometió pecado, por mí fue hecho pecado, para que yo fuese hecho la justicia de Dios en él. Entonces nosotros nos colocamos la armadura a través de actos de fe y a través de actos que revelan nuestro caminar. No es por hacer una oración y ahora yo me pongo el casco de la salvación. No, usted aunque no sienta nada, aunque usted se sienta solo, usted reacciona y dice, el Señor ha dicho que nunca me va a dejar, que siempre me va a sustentar, que siempre me va a sostener con la diestra de su justicia. No estoy solo. No importa si yo no me siento salvo, yo soy salvo. He pasado de muerte a vida. He resucitado juntamente con Cristo y voy a poner mi mirada en las cosas de arriba. Es un asunto de fe. Vivir por fe, mis hermanos, es algo que hasta cierto punto es fácil, pero por otro lado viene a ser complicado. Y muchos creyentes no lo logran. Ejercer la autoridad es un acto de fe. Recibir la salvación es por fe. Recibir el bautismo con el Espíritu Santo es por fe. Recibir milagros de provisión o de protección es por fe. Oír la voz de Dios es por fe. Entonces es fácil, pero al mismo tiempo es complicado. Porque nosotros no hemos entrenado nuestros sentidos espirituales, como el apóstol Pablo dice. Tenemos que entrenar nuestro oído espiritual. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque la mayor parte de gente no oye. Y piensa en esto. Si no oyen a un predicador a quien miran, ¿cómo van a oír a Dios a quien no miran? Si la gente no oye una instrucción bien clara, bien directa, de alguien a quien audiblemente pueden percibir de una manera clara, sin confusión, y lo están mirando, y ahora ser guiados por Dios. La mayor parte de cristianos no son guiados por Dios. No saben cómo oír la voz de Dios, porque hay que aprenderlo. Así como le dijo Elías a Samuel, la próxima vez dile, habla Señor, que tu siervo oye. Y presta atención. Es importante. Así que, hermanos, tenemos que entender también, se nos asignó una herencia en Cristo. La herencia está disponible en Él. Somos coherederos juntamente con Cristo. La herencia la tenemos en Él. Al unirnos a Cristo, que es el heredero, al ser hechos parte del cuerpo de Cristo, la herencia también viene a ser nuestra. Ser coheredero, ser partícipe, tener una parte, tener el acceso a todo aquello. Quizás una forma de darlo a entender también sería este asunto de las viviendas en condominio, ¿verdad? Porque un condominio da la idea de que hay mucha gente viviendo y entre todos son propietarios. Individualmente son propietarios, pero son propietarios del edificio entre todos. Entonces nosotros somos coherederos juntamente con Cristo porque estamos unidos a Él. Y entonces nosotros tenemos que vivir con gozo. Colosenses capítulo 1, verso 12. Usted debería tener gozo. Si usted es una mujer de fe, un hombre de fe, usted debería tener gozo. Y darle gracias al Padre porque usted es un heredero. Vea lo que dice la palabra. Colosenses capítulo 1, verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Oiga eso. Un verdadero creyente no lo ha visto, no lo toca, no sabe exactamente qué es, pero se goza y le da gracias al Padre. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que se pueda gozar de que Dios lo llama a su hijo y lo ha establecido como coheredero? Entonces nosotros con gozo le podemos dar gracias al Padre como una actitud de fe, anticipándonos, aceptando, recibiendo la realidad de la palabra, porque Él nos hizo aptos para participar. Oiga esa frase. Aptos para participar. Se necesita calificar para participar. Yo recuerdo que de jóvenes involucrados ahí
en andar jugando, en andar en equipos de fútbol, pues estuve involucrado por ahí en un par de equipitos que yo no creo ni siquiera de tercera, de quinta o de octava, a ver de qué nivel, ¿verdad? Si lo más cerca que estuve fue en el ADET, en la de ascenso, hermanos. Eso fue lo más alto que llegué. No me creen, ¿verdad? Es que eso es igual que los 2 años que estuve en la cárcel. Entonces, yo no tenía la aptitud, la capacidad para que me involucraran en un equipo de primera. ¿De dónde yo? ¿Cómo? No había aptitud, no había capacidad, no había posibilidad. Entonces, definitivamente, imposible. Trasladémoslo al plano espiritual. ¿Qué posibilidad había que usted fuera hecho heredero de Dios? Ninguna. Siendo un enemigo, un rebelde, desagradecido hasta el día de hoy, pues. ¿Qué posibilidad había, hermano, de que usted pudiera ser puesto en la lista? Y como se decía también en mis tiempos de juventud, aunque sea sacar terminación. ¿Alguien se sacó terminación alguna vez? Y ganó el 5, entonces aunque sea 2 pesos porque saqué terminación. No había posibilidad de que usted pudiera ser incorporado en la lista de los coherederos o de los herederos. Y me dice la palabra, que el Padre nos hizo aptos. No, ustedes no se gozan como deberían. El Padre nos hizo aptos. Él nos capacitó. Él nos dio la posición para poder incluirnos y participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo es que el Padre nos hizo aptos? Uniéndonos a Cristo. La única forma en que nosotros, pecadores de nacimiento, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pablo con respecto a los gentiles, la única forma en que nosotros, pecadores de nacimiento, enemigos de Dios, rebeldes, mentirosos, llenos de maldad, pudiéramos ser hechos herederos, era que Dios nos uniera a Cristo. Y por eso la palabra dice que por Él estamos en Cristo. Y al estar en Cristo somos hijos. Al estar en Cristo somos aceptados. Al estar en Cristo somos amados. Al estar en Cristo somos coherederos. Él nos hizo aptos para participar de la herencia. Nosotros no podíamos. No hubiéramos podido jamás. La única forma era que fuéramos adoptados. Era la única forma. Ahora, termino con esto. Saber que tenemos una herencia cambia nuestra vida. Voy a decirlo de otra manera. Cuando usted entienda que tiene una herencia, su vida va a cambiar. Mientras usted no entienda, y este mensaje fue uno más, y se vino a dormir la mitad del mensaje, y aparte de eso estaba prejuiciado ya por la regañada que le di. Mientras usted no entienda la herencia que le ha sido asignada, usted puede vivir como un derrotado, como un don nadie, como una persona que ha fracasado. Y aunque Dios tenga grandes cosas y ocultas que usted no conoce, reservadas para usted, quiero mostrárselo en la palabra. Hebreos capítulo 10. Verso 34. Hebreos, capítulo 10, verso 34. El apóstol Pablo habla acerca de la experiencia de algunos creyentes judíos y les dice, es que ustedes han practicado la fe, ustedes han avanzado, ustedes han caminado. Y aún hasta de los presos se compadecieron. Y cuando fueron perseguidos, y tuvieron que perder hasta sus bienes, el despojo de sus bienes, lo sufrieron con gozo. ¿Cómo alguien se puede gozar de perder algo, hermano? Solamente cuando se entiende que estamos en una guerra espiritual y que hay un Dios que restituye, que hay un Dios que es nuestro defensor, que es nuestro galardonador, el que nos puede restaurar y el que puede restituir lo que hayamos perdido. Entonces vea lo que el apóstol dice, hasta el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, pero aquí está la palabrita clave, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos.
Cuando usted sabe que tiene una herencia en los cielos, a usted no le importa que todavía le hacen falta 198 cuotas de 387.50 para pagar su casa. Cuando usted sabe que tiene una herencia en los cielos, usted menosprecia los sufrimientos, las necesidades, los padecimientos, las circunstancias. Porque usted incluso sabe que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio no hecho de manos, sino que la gloria de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Cuando usted sabe lo que usted tiene, cuando usted sabe quién es usted, cuando usted está unido a Cristo, su vida cambia, su manera de vivir cambia, sus actitudes cambian. ¿Por qué estos sufrieron con gozo la pérdida? ¿Por qué tuvieron compasión? Porque sabían. Se lo voy a decir de esta manera. Cuando usted sepa lo que Dios le ha asignado, usted va a vivir diferente. Cuando usted sepa la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios, usted va a ser cambiado. Cuando usted sepa la supereminente grandeza del poder que opera en usted, el cual levantó a Cristo de los muertos, usted va a dejar de andar con justificaciones, con pretextos y con excusas de por qué no sirve a Dios, de por qué no sigue a Dios y por qué sigue siendo un esclavo del pecado. Usted va a olvidarse de todo eso y se va a levantar como un gigante con el poder de Dios en su vida. Cuando usted sepa cuál es la herencia que está reservada en los cielos, una herencia que está reservada, que es incontaminable, inmarcesible. Cuando usted sepa, usted va a vivir, va a hablar y va a actuar de una manera diferente. Su vida va a girar y a desenvolverse completamente a través de actos de fe. Porque usted sabe que aquí probablemente hayan padecimientos, necesidades, injusticias, circunstancias que están fuera de su control. Pero usted sabe que esta leve tribulación no se puede comparar con el eterno peso de gloria que nosotros habrá de manifestarse. Usted sabe que esto es pasajero, el dolor aquí es pasajero. Usted sabe que está escrito, Él va a enjugar toda lágrima. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Esto corruptible se va a vestir de incorruptible, de incorruptibilidad. Termino con eso. Cuando usted sepa, su vida va a cambiar. Y para que sepa, lo que tiene que hacer es escudriñar las Escrituras y pedirle a Dios revelación y entendimiento. Y yo lo voy a apoyar con eso. Como Pablo oraba por la gente de Éfeso, como Pablo oraba por la gente en Colosas. Que Dios abra sus ojos, que Dios le dé entendimiento. Yo quisiera que hubieran más hombres a la par mía haciendo cosas más grandes para el reino. Y una vez más, se lo reprocho a los hombres. Cuando esta hermana vino y dijo, este hombre necesita su apoyo. Si usted está con él, vaya y dígale, cuente conmigo. Una vez más se lo recuerdo a los que están aquí. Yo no he contado con usted. Y yo sé que usted no se va a dar a mí si no se da a Dios primero, porque ese es el orden. Pablo lo dijo. Así que así de tristes como están, inclinen su rostro y oremos y pidámosle a Dios que Él obre en nuestra vida, que Él se manifieste en nuestra vida, que Él cumpla su propósito, que Él abra nuestros ojos, que nos dé entendimiento y dispongámonos nosotros a hacer nuestra parte. Señor, te necesitamos. Señor, reconocemos que no hemos sido diligentes, sino negligentes en cuidar la salvación, en crecer en el conocimiento tuyo, de tu voluntad, de tu carácter. Señor, reconocemos nuestra debilidad, no podemos escondernos, no hay nada oculto delante de ti, pero aquí estamos, reconociendo que somos necesitados de ti y habiendo oído tu palabra, entendiendo que es en Cristo que somos aceptos
entendiendo que es en Cristo que hay una herencia, entendiendo que es nuestra posición en Cristo la que cambia nuestra vida natural. Padre, mi oración esta mañana, que tú abras los ojos, tú des entendimiento, tú, Señor, amonestes, tú, Señor, obres por tu Espíritu Santo esa tristeza que guía al arrepentimiento. Tú, Señor, obres por medio de tu Espíritu Santo, dando inteligencia, sabiduría espiritual. Padre, glorifícate en nuestra vida. Ayúdanos. Obra en la vida de aquellos, Señor, que han permanecido fieles. Susténtalos, vivifícalos, aumenta sus fuerzas. Obra en la vida de los que están desanimados, de los que están lejos, de los que han sido engañados, de los que se han enredado en el pecado. Libértalos de toda cadena, de toda cautividad. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea desarraigada toda planta que tú nos sembraste, Señor. Todo pensamiento, argumento que se levanta en contra del conocimiento tuyo, sea derribado con el poder de tu Espíritu, con la palabra. Glorifícate, Señor. Manifiéstate. Y da gloria a tu nombre. Da gloria a tu nombre en este lugar, Señor. Levántanos como iglesia. Levanta este ministerio para dar gloria, llevando fruto, alcanzando a otros. Levanta, Señor, la vida de los edificadores para llevar a cabo la visión que nos ha sido dada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu obra en nuestra vida. Amén. Aleluya. Póngase de pie y cantamos este canto. Aleluya. Bendito Dios. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti gloria. Mi delicia es presencia, quiero ver tu rostro y exaltarte a mi Señor. En mi refugio, junto a tu presencia, quiero deleitarme solo en ti. Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Dígaselo con todo su corazón. Como un acto de consagración, aquí estoy en tu santo lugar. Estamos en tu presencia, Señor. Quiero hacer para acercarnos con la libertad de venir a tu trono. Estamos. El que no tiene ninguno. Tú eres el que da vida, el que levanta, el que restaura. Es contentado, bendiciendo tu nombre. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. En mi refugio, junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti.
esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, mi confío eres tú, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi confío, mi Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confío. Amén. Aleluya.